Listo. Y voy a compartir pantalla. Entonces, ecuaciones diferenciales, grupo L1, ¿cierto? L1. Es L1, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vimos que era una ecuación, hicimos ejemplos, más ejemplos de clasificación de las ecuaciones, según si son ordinarias, si son parciales, por el orden, ¿sí? Desde primer orden, segundo orden, tercer orden, su linealidad. Y ahí vamos. Bueno, ahí seguimos Sí, con la parte teórica. Vamos a ver si la acabamos. No lo creo, pero vamos a ver. Bueno, aparte de ya sabemos que es una solución y ya sabemos que es una ecuación, ya sabemos cómo se clasifica, entonces lo que vamos a empezar con el día de hoy es con la parte de soluciones. ¿Sí? Las soluciones se pueden clasificar. Y la clasificación sirve para ambos tipos de soluciones. En pocas palabras, bueno, ¿en qué consiste una solución? Una solución está formada de una ecuación ordinaria. ¿Sí? Es una ecuación. Y las ecuaciones, pues nosotros ordinarias se pueden clasificar en implícitas o explícitas, ¿no? Entonces puede ser explícita, puede ser implícita. Para ambos tenemos las mismas clasificaciones, los mismos tipos de soluciones. Entonces, tipos, están las explícitas. ¿Sí? Voy a escribir primero las soluciones son ecuaciones ordinarias. Entonces mejor la coloco aquí arriba. Soluciones son ecuaciones ordinarias. Y se pueden clasificar en explícitas. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con dos variables, ¿no? Prácticamente X y Y o X y T. Entonces, cuando hablamos de explícita, pues hablamos de una función, Y igual a Fx. O puede ser implícita. ¿Sí? Cuando hablamos implícita, ninguna de las variables está despejada. Entonces, sería matemáticamente algo de la forma f de xy igual a 0. Es una combinación con x y y, implícita. Y entonces para esos señores tenemos su clasificación. Entonces se puede clasificar como soluciones particulares. ¿Sí? Una solución particular es solo una ecuación, ya sea implícita o explícita. Hay familias de soluciones. ¿Sí? Entonces una familia ya es un conjunto de soluciones. Hay soluciones singulares, singular, que es una particular que depende, bueno, que no depende de una familia en específico. Y está la general, que sería lo ideal, encontrar el conjunto de todas las soluciones. Bueno, entonces vamos a hablar de cada una y vamos a dar ejemplos. Entonces, las particulares las voy a definir primero para explícitas y luego para implícitas. Y luego, pues hablamos de la familia, la singular y la general, que sería para ambas. Entonces, empezamos con la explícita. Entonces, vamos a decir que una función f de x es una solución particular de una ecuación diferencial ordinaria de orden n en un intervalo i ¿sí? La solución está sujeta a un intervalo. En un intervalo i, ¿sí?
f de x posee por lo menos n derivadas en y al reemplazarla en la ecuación, se me atravesó esta cosa. Listo. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, señor. Listo. Y al reemplazarlas en la ecuación, la reduce a una identidad. ¿Sí? Entonces aquí primero una nota antes de hacer un ejemplo. Bueno, en realidad sería como una definición. Nota, el intervalo que se menciona se llama intervalo de definición. O también uno lo puede llamar intervalo de solución. Listo. Entonces, también otra nota para tener en cuenta. Cuando usted va a reemplazar, usted no solo reemplaza la función, usted reemplaza las derivadas, ¿sí? Pero la ecuación depende de dos variables, x y y. ¿Dónde se reemplaza? Pues la dinámica es reemplace todo lo que tenga que ver con la variable dependiente. Eso es lo que debe tener en cuenta. Voy a escribir como dinámica. ¿Sí? Para verificar que una función es solución, reemplace todo lo que tiene que ver con la variable dependiente. Y ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos. Ya tenía los ejemplos listos en una hoja, pero el problema es que me perdió. Bueno, por aquí voy a tener ejemplos de todas formas. Ejemplos. Primero, y igual a un 16avo de x a la 4 es solución de, bueno, es solución particular, ¿no? Decir particular sobra, porque una solución particular es una solución, es una función. Y ahí tenemos una función. Es una solución de la ecuación de y de x igual a x y a la 1 medio. En el intervalo, bueno, todavía no quiero escribir el intervalo. Voy a dejar el espacio. ¿Sí? Uno puede encontrar el intervalo. Se podría hacer un ejercicio básico. ¿En qué intervalo es solución? Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta para el intervalo es el dominio de la función. ¿Sí?
El dominio de nuestra función y igual a un 16avo x a la 4 tiene como dominio todos los reales. Entonces uno podría decir, oiga, el intervalo puede ser todos los reales. Pero hay que mirar si de pronto aparece alguna restricción cuando se reemplace en la ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a reemplazar, ¿qué vamos a reemplazar? Todo lo que tenga y. Entonces vamos a reemplazar donde dice y a la medio y vamos a reemplazar donde dice de y de x. Entonces necesitamos derivar para reemplazar. Entonces, vamos a hacer la verificación. Entonces, para eso necesitamos la derivada. Si y es igual a un 16avo de x a la 4, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a un cuarto de x al cubo. Y ahora sí reemplazamos. ¿Sí? Por ser el primer ejemplo, escribo dónde vamos a reemplazar. Entonces, donde voy a reemplazar, voy a escribirlo en morado. De y de x igual a x y a la medio. Entonces, ¿dónde está el de y de x y dónde está la y? Entonces nos quedaría de y de x un cuarto de x al cubo. Y al otro lado tenemos que escribir la y, que es un 16avo de x a la 4. ¿Sí? Entonces reemplazamos la y reemplazamos el de y de x. Y hacemos operaciones. Vamos a ver si la reduce a una identidad. ¿Qué es el cuento que la reduzca a una identidad? Pues que nos quede una igualdad que siempre se cumple, ¿no? Bueno, siempre se cumple en el intervalo. Entonces vamos a mirar. Al lado izquierdo no hay nada para operar, pero al lado derecho sí. Entonces le sacamos la raíz a 16, eso nos daría 4, menos un cuarto. Le sacamos la raíz de x a la 4, que si uno la quiere escribir completo como es con todas las de la ley, eso sería x al cuadrado valor absoluto. ¿Sí? Entonces, encima de la igualdad mejor coloco una pregunta, un interrogante. ¿Sí será igual? Bueno, valor absoluto de x al cuadrado es simplemente x al cuadrado. Entonces, estos señores sí se dejan operar. Es decir, que sí, sí da igual. ¿Sí? Esa igualdad se cumple para qué valores de x. ¿Hay alguna restricción? ¿Algún valor que no pueda tomar x para que se cumpla? Los ¿Alguno? negativos. No, no, profe. Ninguno. ¿Ninguno? ¿No es cierto? Valor absoluto de x al cuadrado siempre es igual a x al cuadrado. Eso se cumple para todos los reales. ¿Sí? La derivada es un cuarto de x al cubo. Esa función también tiene como dominio todos los reales. O sea que esto parece que funciona para todos los reales. Así que el intervalo de definición sería desde menos infinito hasta más infinito. Listo. ¿Sí? Entonces no hay ninguna restricción para x para que cumpla la igualdad. Segundo ejemplo. Profe, una pregunta, o sea, ahí lo que estamos haciendo es verificar que los dominios sean iguales, o sea, que hay que cumplir para ambos. Pues ahí hay que trabajar es con la continuidad. Y prácticamente todas las funciones que uno trabaja en cálculo son continuas, ¿no? Salvo algunas funciones atrozas, ¿no? ¿Cierto? Venga y pregunto por si acaso. ¿Esta función que estoy escribiendo es continua? No, no, señor. No. No, ¿En serio? ¿Y están en Sí, sí ecuaciones? lo es, sí lo Sí, es sí en es su continua, dominio. sino que está limitada. En su dominio. Es continua. Mire, yo les puedo vender el concepto de continuidad de la siguiente forma. Puedo decir, una función es continua gráficamente si no presenta cortes en su dominio. 1 sobre x, pregunta del millón, ¿presenta algún corte en su dominio?
No, no, señor. No, señor. No, pero sí presenta un corte, ¿cierto? ¿En Pero dónde por presenta? fuera del dominio. Muy bien, por fuera. Entonces, esta función tiene una discontinuidad en x igual a 0. Una discontinuidad irremovible. Pero esa discontinuidad no es dentro del dominio. Entonces, no pasa nada. ¿Sí? En el dominio no hay cortes. Entonces, esa es una función continua. Entonces, las funciones continuas pueden tener discontinuidades. ¿Cuáles funciones de pronto no son continuas? Las definidas a trozos. De resto, todas son continuas. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le dan una función que no es a trozo, y usted quiere hablar de la continuidad, simplemente tiene que analizar el dominio. ¿Dónde es continua la función? Pues en su dominio. A menos que sea una función a trozos. De pronto ahí, donde se pegan los dos trozos, de pronto ahí se pierde la continuidad. ¿Sí? Pero desde que le boten a uno una función que no hace a trozos, listo, ya es continua. Entonces, la continuidad simplemente se basa en el dominio. Dominio todos los reales. Dominio todos los reales. Esta igualdad se cumple para todos los reales. Conjunto en común para los tres. Todos los reales. ¿Sí? Entonces es un ejercicio de dominio de función y de mirar para qué valores se cumple la igualdad. Porque de pronto aquí nazca una restricción, ¿no? Entonces, no, que esto no se cumple para x igual a 0. Listo, entonces no puede tomar el 0. Y tenga en cuenta que aquí se habla de intervalo. Entonces, si no se pudiera tomar el 0, se tomaría un intervalo que no contenga el 0. Y entre más grande, mejor. Entonces, por ejemplo, si no se tomara el 0, por algún motivo, entonces aquí el intervalo sería, no sé, desde 0 hasta más infinito. O desde menos infinito hasta 0, pero es mejor pensar de forma positiva. Entonces, tomo el intervalo positivo. ¿Sí? Es en el caso donde no se pudiera tomar el 0. ¿Sí? Mire, aquí le tengo el ejemplo. Haga de cuenta, voy a tomar la misma ecuación como segundo ejemplo. Segundo, la misma ecuación, pero le voy a hacer una pequeña modificación. ¿Sí? La solución sigue siendo la misma. Y igual a 1/4 de x al cuadrado, si era aquí a la 4, que diga. A la 4 es solución de, y le voy a hacer una pequeña modificación. Ya la tengo lista. 1 sobre y a la 1/2 de y de x. 1 sobre y a la 1/2 no me gusta como se ve. Y a la menos 1/2, que es lo mismo, ¿no? Y a la menos 1/2 es igual a x. ¿Sí? Le hice una pequeña modificación a la ecuación. La solución sigue siendo la misma función, pero algo cambió. Entonces, ¿qué cambió? El Que dominio. ahora es, sí, El que dominio ahora cambia, antes el era intervalo. Porque ¿Sí? una raíz, ¿no? Mire, aquí las derivadas siguen lo mismo, ¿no? Esto no, aquí no hay. Este era un 16avo, ¿no? 16avo, lo escribí mal. Esto sigue siendo 1/4 de x al cubo. Los dominios de las dos funciones, de la función y la derivada, siguen siendo todos los reales. ¿Sí? El problema es cuando usted va a reemplazar. Cuando usted va a reemplazar, cuando usted va a verificar, entonces reemplaza y a la menos 1/2 por el de y de x igual a x. ¿Sí? Si usted hace operaciones, esto nos daría
4 sobre x al cuadrado. Un cuarto de x al cubo igual a x. ¿Sí da igual? ¿Se cumple la igualdad? Profe, en este caso no se pueden aplicar operaciones algebraicas. ¿No se puede, ¿no se puede qué? Aplicar operaciones, o sea, como pasar el x al cuadrado al otro lado, ni nada de eso. Sí, te puede hacer muchas cosas, pero aquí, miren, simplifico. Ya. ¿Se cumple? Sí, sí, se cumple. ¿Para qué valores de x? Todos los reales, creo. No, porque el x está dividiendo. Todo menos el 0. Sí, que es diferente de cero, sí. Las funciones no tenían ningún problema. ¿Sí? El problema en realidad surgió cuando se reemplazó para verificar si la igualdad se cumplía, porque tocó dividir por x. Entonces, aquí lo que cambia es el intervalo. Entonces, ahora el intervalo es cualquier intervalo que no contenga el 0. ¿Sí? Entre más grande, mejor. Entonces, voy a tomar desde 0 sin tomarlo hasta más infinito. Aunque también sirve desde menos infinito hasta 0 sin tomarlo. Entonces, si hay una pequeña diferencia, la ecuación ya no es la misma. Y se evidencia en el intervalo de definición. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Usted dijo que porque la X iba dividiendo, pues en el intervalo se excluía 0, ¿cierto? Sí, señor. Pero si, digamos, yo seguía operando, quedaba la X multiplicando y de todas formas tampoco se incluía el 0 en el intervalo, era válido. Entonces, esa igualdad se mantiene siempre, a pesar de que yo lo opere y lo opere. Sí, si lo opera bien, no hay problema. Digo, esa igualdad no, la del intervalo. Sí. Mire, es lo mismo que cuando digamos que usted le dicen, oiga, ¿por qué no me hace la gráfica de esta función? Voy a tomar algo que uno pueda simplificar. Sí, la X al función es la cuadrado misma. menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Si usted arriba factoriza y simplifica, eso le da x más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que graficar? Una recta. Pero a esa recta toca hacerle un hueco. ¿Dónde se le hace el hueco? En el 2. ¿Sí? Porque a pesar que usted grafique lo último, usted debe tener en cuenta la restricción que había en el principio. Así usted haya simplificado, la restricción estaba. ¿Sí? Usted no se puede olvidar de esa restricción. Entonces, la diferencia es que así usted simplifique, así usted opere, hay que tener en cuenta la expresión original. Y en la expresión original hay una restricción. Así usted la elimine. Entonces, Profe, pero esta entonces, gráfica no es la misma que esta. Se diferencian en el 2. ¿Sí? La gráfica original es la recta con un hueco en 2. ¿Sí? profe, Esa pero es la entonces gráfica original. teniendo presente eso que usted dijo, ahí el i en ambos lados de la igualdad no sería diferente porque pues en uno tendría que excluir el 0, pero en el otro no tendría ningún problema. Ah, no, pues es que, bueno, usted dice que porque aquí no puede tomar 0, pero aquí sí. Sí, señor. Pues si usted reemplaza por 0, la igualdad no se va a cumplir. Porque aquí da 0 y aquí no da nada. Porque aquí estaría dividiendo por 0 antes de simplificar, ¿no? Sí, Bueno, señor. daría 0, 0 sobre 0. Que en expresiones eso no existe. En límites eso ya es una indeterminación. Sí, pero de todas formas no se cumple. O sea, se tiene que cumplir en ambos lados. Bueno, Ah, ok, es que ese era el pedazo que no entendía, de si para ese, en esa ocasión se cumplía o no se cumplía la igualdad. no. Listo, otro ejemplito ahí. Aquí hago ejemplos básicos, ¿no? Los bonitos, los emocionantes están en el taller. En el taller hay uno que los pone a pensar porque le dicen a uno, determine o verifique si es solución. Pues puede ser que sí lo sea, o puede ser que no.
Cuando no es solución, a veces a uno lo pone a dudar. ¿Será que sí hice bien las operaciones? Porque no me está dando la igualdad. ¿Sí? En cambio, cuando es solución, pues es más fácil. Bueno, a veces es muy evidente que no es solución. Pero hay muchos ejercicios que toca hacer operaciones largas y al final no le da igual. Entonces uno queda pensando, ¿será que hice algo mal? ¿O será que en realidad no es solución? Le toca a uno volver a mirar todas las operaciones. Otro ejemplo. Y igual a x a la x. Y y igual a 0 son soluciones particulares, bueno, son soluciones simplemente de x, y' más y. Ah, no, estoy escribiendo otra que no es. De ahora ni me entiendo la letra. Creo que dice, creo, y2' menos 2y' más y igual a 0. Bueno, ¿sí? Y ambas comparten el mismo intervalo. En el intervalo de todos los reales. ¿Sí? Vamos a hacer la verificación. Vamos a empezar con y igual a x e a la x. Esta función tiene como dominio todos los reales. Toca reemplazar, ¿no? Es una ecuación de orden 2. Aparece segunda derivada. Si reemplazamos la y, toca derivar 2 veces. Primera derivada, derivar el producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y la segunda derivada sería derivar el primero más. Y luego tenemos un producto, x e a la x. Y la derivada de x e a la x, ya la hicimos. Es esto. Entonces, a lo que llevamos, le sumamos este término. Y entonces nos quedaría 2 más x a la x. Listo. Ahí está la segunda derivada. Y reemplazamos. ¿Dónde está la y? Bueno, y está en todos lados acá. Y y sus derivadas. Entonces, segunda derivada, 2 e a la x más x e a la x. Segunda derivada. Menos 2 veces primera derivada. Y a la x más x a la x. Más sin derivar. Y en forma de pregunta, ¿sí nos da 0? Bueno, 2e a la x se cancela con menos 2e a la x. Y el restante también se cancelan. Este señor se cancela con lo demás. Sí, da 0. Entonces, sí. Dominio de la función original, todos los reales. Dominio de la derivada, todos los reales. Dominio de la segunda derivada, todos los reales. En las operaciones que hicimos, no tocó hacer ninguna restricción. Sí, entonces efectivamente el intervalo de definición es todos los reales. Y la otra es más fácil, porque la otra es y igual a 0. Y y igual a 0, pues todas sus derivadas valen 0, ¿no? Entonces, si usted reemplaza todo por 0, pues efectivamente da 0. Aquí simplemente voy a decir, obvio que es solución. ¿Sí? Cuando y igual a 0 es solución, ese se conoce como la solución trivial. Listo. La dinámica es siempre despeje la variable dependiente de las derivadas. La x o la otra variable de la quieta. Bueno, eso son para las funciones. O sea, para las ecuaciones explícitas. Ahora, para las implícitas. Bueno, simplemente voy a escribir solución implícita.
Suena más bonito. Bueno, en la solución implícita toca trabajar un poquito más. O a veces hasta menos. Sale a veces más fácil. Solución implícita. Entonces vamos a decir que una ecuación implícita, ¿sí?, que matemáticamente se escribe como algo con x y y igual a 0. ¿Sí? Ninguna de las dos variables está despejada. Es una solución aquí estamos en la parte de particular, ¿no? Escribir arriba particular. Entonces abajo ya no le escribo particular, ya sabemos que estamos trabajando esa. Es una solución para una ecuación diferencial ordinaria de orden n si existe una función phi me falta escribir primero el intervalo antes de nombrar la función. En un intervalo i si existe una función, llamémosla phi de x, en i, tal que, dos puntos. Primero, phi reduce la ecuación f de x y igual a 0 a una identidad. ¿Sí? Eso se cumple en i. Y lo segundo es que phi es solución de la ecuación diferencial. En el intervalo i también. ¿Sí? Entonces, para las implícitas, toca irse a las explícitas. ¿Cuál es la dinámica? Búsquese una función que cumpla con la ecuación implícita y que cumpla con la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿De dónde consigo esta función phi? Pues consiga la de la implícita, por lo general, ¿no? Entonces voy a escribirlo aquí como una nota. Por lo general, phi se obtiene de la expresión f de x y igual a 0, ¿sí?, al despejar a y. ¿Sí? Esa es la forma fácil. Bueno, fácil entre comillas, porque es que despejar una variable a veces puede ser complicado, ¿no? ¿Se puede despejar? Sí, siempre se puede. Eso dice la teoría de la matemática. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso también lo dice la matemática. Pero que se puede, se puede. En sí solo hay una regla para poder despejar una variable. La variable tiene que aparecer una vez. ¿Sí? ¿Qué pasa si aparece muchas veces? ¿Quién sabe? Toca hacer procesos matemáticos para que aparezca una vez. Yo la única que me sea así medio rara es la de la cuadrática. Que aparece dos veces, uno completa cuadrados y puede despejar la variable. Y queda que la variable es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. ¿Sí? Esa es la que me conozco. De resto no sé. Bueno, pero ese es el objetivo, despejar la y. Si usted despeja la y de la ecuación, pues obviamente cumple la ecuación. Porque de ahí salió la ecuación implícita. Faltaría con verificar que sí es solución de la ecuación. Entonces, ejemplo.
x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, por decir. Es solución de y de x igual a menos x sobre y. En el intervalo, todavía no lo voy a escribir. ¿Sí? Le voy a dar una acción de intervalo, aunque ese no es el final. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Si usted le da por graficarlo, la gráfica es un círculo, ¿no? Círculo con centro en el origen y radio raíz de 5. ¿Sí? Quiero hacer un momentico la gráfica de esa función. Bueno, de esa ecuación. Entonces, círculo. Centrado en el origen. Llega hasta máximo raíz de 5. Y mínimo llega hasta menos raíz de 5. ¿Sí? Entonces, el dominio, ¿sí? Despejando la X, bueno, mirando la X, no despejándola, sino simplemente mirando los valores que toma X, no diría, eso va desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. ¿Sí? Eso es lo que uno pensaría inicialmente, porque son los valores que puede tomar la variable independiente X. ¿Sí? Oiga, ¿X es la variable independiente o será Y? En la ecuación implícita no hay dependencia. ¿De dónde estoy tomando el hecho de que X es la independiente? De la ecuación diferencial. Muy bien, la ecuación diferencial estamos derivando Y con respecto a X. Ah, Y depende de X. Listo. Bueno, ese en realidad no es el intervalo, casi. Toca hacerle una restricción. Bueno, vamos a verificar qué es solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscarnos una función que sea, bueno, que cumpla la ecuación implícita y que cumpla la ecuación diferencial. Bueno, el círculo en sí está formado por dos funciones. Una es la parte superior del círculo que se obtiene al despejar la y, ¿no? Entonces, si usted despeja la y, queda que y es igual a 5 menos x al cuadrado raíz. Y la otra es la de abajo, la ecuación de abajo, que es y igual a 5 menos x al cuadrado raíz, pero negativa. ¿Sí? Cuando usted tiene x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 y despeja la y, le queda más o menos a raíz de 5 menos x al cuadrado. De ahí salen las dos funciones. ¿Qué necesitamos? Una función. ¿Cuál? Cualquiera de las dos. Me voy a ir por la positiva. Voy a pensar de forma positiva. Entonces tomemos y igual a la raíz de 5 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Ese señor cumple la ecuación implícita? Claro, de ahí fue donde salió. Si usted toma la y y la reemplaza en la ecuación implícita, le va a quedar 5 igual a 5. Entonces la cumple. ¿Sí? De todas formas, creamos el proceso. Entonces, reemplazando en la ecuación implícita. Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado y pregunta el millón. Eso da 5. Entonces, raíz se va con cuadrado, usted simplifica y sí, efectivamente da 5. ¿Sí? ¿Eso dónde se cumple? Ah, se cumple. Esto se cumple en el intervalo de menos raíz de 5 hasta raíz de 5, que es donde está definida la ecuación. Bueno, y las funciones también, ¿no? Entonces, listo. Ahí va muy bien. Entonces, cumple la implícita. Ahora toca mirar si cumple la ecuación. Entonces, para la ecuación necesitamos la derivada. Entonces, si y es igual a la raíz de 5 menos x al cuadrado, entonces su derivada, ¿sí? Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz.
Listo. Esa es la derivada externa, ¿no? Evaluado a lo interno. 5 menos x al cuadrado. Y la derivada de 5 menos x al cuadrado, menos 2x. Simplificamos el 2 y listo. ¿Cuál es el dominio de la función? Es el mismo que teníamos, pero ya no puede tomar el valor de raíz de 5 ni menos raíz de 5 porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, el dominio de este señor es menos raíz de 5 sin tomarlo hasta raíz de 5 sin tomarlo. ¿Sí? Entonces, hay que quitar los raíces de 5 del intervalo que teníamos inicialmente. Y ahora sí reemplazamos en la ecuación. Reemplazando nos quedaría bueno, como la ecuación de y de x igual a menos x sobre y. Voy a escribir la que primero, de y de x igual a menos x sobre y. Voy reemplazando de y de x menos x sobre raíz de 5 menos x al cuadrado. Esto nos da lo mismo que menos x sobre, y ¿cuánto es? Y es 5 menos x al cuadrado. Ah, sí, quedó igualito, no toca hacer ni operaciones. Quedó idéntico. ¿Sí? ¿Y dónde se cumple? Pues desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5 sin tomarlo. Entonces el intervalo era el que teníamos, pero hay que quitarle las fronteras. Listo, ahora sí. Entonces la solución, si ustedes quieren la gráfica de la gráfica de la solución es el círculo. ¿Sí? Pero no es el círculo completo. La gráfica es el círculo quitando los valores donde x vale menos raíz de 5 y raíz de 5. Entonces es un círculo sin tomar estos punticos, los cortes con el eje X. Ahí queda hueco. ¿Sí? Si fuéramos trabajado con la raíz negativa, también fuera servido. Profe, y en el último pedazo de la igualdad, ese es el de y sobre x, ¿cierto? Aquí en lo último que hicimos, No, eso es lo que me refiero, sí. ese es Y. Entonces ahí le coloqué la correspondencia para que la viera bien. Listo. Hay otra forma de hacer este ejercicio. ¿Sí? Otra forma de hacer el ejercicio. ¿Sí? Esta forma no siempre funciona, ¿no? Entonces, la otra es, como la ecuación es implícita, ¿por qué no deriva de forma implícita? De pronto eso le sirve. ¿Sí? Entonces, aquí hay una ventaja. Bueno, aquí arranco de la ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Vamos a derivar de forma implícita. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como le enseñaron a uno en cálculo diferencial o en cálculo multivariable. Me voy por el lado fácil, multivariable. Paso todas las variables a un lado. Listo. Y esa es nuestra función de dos variables. La constante 5 la podemos dejar ahí porque vamos a derivar. Y la derivada del 5 pues se va a ir. Y entonces, según la fórmula, la derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada parcial con respecto a x sobre la derivada parcial con respecto a y. Derivada parcial con respecto a x, 2x. Derivada parcial con respecto a y, 2y. 2 con el 2 se fue. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó que el de y de x
es igual a menos x sobre y. Oiga, ya acabamos. ¿A dónde llegamos? Llegamos a la ecuación diferencial. Profe, ¿Sí, señor? yo sí creo que su merced abajo puso 2x. Pues yo no sé si eso parece una y. ¿Sí? Sí, puso dos X. Puso Sí, Y, puse sí. una X. Sí. Y era una Y, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces, hicimos derivación implícita y estuvimos tan de buenas que justo llegamos a la ecuación diferencial. Entonces, si usted de la ecuación implícita llega a la ecuación diferencial, listo, es solución. ¿Cuál es el problema de este método? Pues en este método no le permite deducir cuál es el intervalo de definición, ¿no? Entonces, para el intervalo de definición, usted tiene que buscarse la función. En cambio, aquí no buscamos ni la función, simplemente de la ecuación implícita llegamos a la ecuación. Entonces, si usted de aquí es capaz de llegar acá, listo, es solución. ¿Sí? El problema es que a digamos, veces cuando... no hay un ejemplo en el que no se cumpla, pues que podamos hacerlo de esa forma. Pues la idea es que cuando usted derive, llegue a algo, pero ese algo no sea toda la ecuación, que todavía falte algo por aquí por reemplazar. Se haga de cuenta que, bueno, que la ecuación aparte de eso tuviera por aquí un más y. ¿Sí? Entonces con ese más y, todavía no podríamos deducir, bueno, al lado derecho un más y por aquí uno sobre y o algo así. ¿Sí? Entonces con la ecuación implícita no se llegó a la ecuación diferencial. Todavía falta por reemplazar. ¿Dónde? Donde está la y. ¿Sí? Entonces, al fin de cuentas, necesitaríamos la función para reemplazar la y. Sería algo así. Y si uno busca bien, por ahí también debe encontrar de pronto una ecuación implícita que, bueno, que despejar la y sea, bueno, es que si usted no puede despejar la y, ¿cómo se levanta la función? Ese es el problema. Pero deben existir ejemplos así, ya serían muy complicados. Una ecuación implícita donde usted no pudiera despejar la y, pero alguien, un pajarito, llegara y le dijera, oiga, ¿por qué no prueba con esta función? Mire que esta función cumple la ecuación en este pedacito de intervalo y también cumple la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero la verdad nunca he buscado un ejemplo de esos. Bueno, estas son las soluciones implícitas. Ya tenemos solución explícita, solución implícita para solución particular, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de familias. Las familias pueden ser para explícitas o para implícitas, no importa. Familia de soluciones. ¿Sí? Como una nota, por lo general, las familias de soluciones depende de parámetros, por lo general. Aquí todo es por lo general, aquí no hay reglas de oro. ¿Sí? Hay algo que usted debe conocer ya que es familiar para usted. Voy a escribir aquí algo y lo voy a borrar. Cuando uno trabaja en matemáticas, tiene algo que son las variables. Tiene algo que son las constantes. Y tiene algo que son los parámetros. Los parámetros a menudo le dicen constantes, aunque en realidad trabajan como variables. Mejor dicho, los parámetros como que no se definen. ¿Son variables o son constantes? No se definen al fin que quieren ser. ¿Sí? Variables no son, eso sí es fijo. Constantes tampoco, pero trabajan como ambas. Bueno, cada una tiene su función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le escribo esta la ecuación y igual a mx más b,
y le digo, de esa expresión, le pregunto, ¿cuáles son las variables? ¿De qué me responden? X. Todas, hay actualmente todas son variables. No conocemos ninguna. Bueno, estaba esperando otras respuestas. Y y X, ¿no? M sí sería constante. Ah, bueno. Entonces, por lo general me dicen que X y Y son las variables. Eso es lo que me dice casi todo el mundo. Y me dicen que constantes son M y B. Entonces, bueno, casi. Variables, pues uno pensaría en Y y X. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a trabajar con X y Y como variables. ¿Sí? M y B uno por lo general no la utiliza como variables. Si todas fueran variables, entonces hay que saber en qué espacio estamos trabajando. Si todas son variables, usted estaría trabajando en R4. ¿Sí? Pero yo cuando miro esta ecuación, uno por lo general piensa en una recta, ¿no? Y cuando usted piensa en una recta es una figura plana y por lo general usted empieza a ver rectas es en el plano, en XY. Entonces, el plano es un espacio de dimensión 2. Entonces, las variables definen la dimensión del espacio. Ese es el objetivo de las variables. Bueno, es uno de los objetivos. Entonces, las variables se encargan de la dimensión del espacio de trabajo. ¿Sí? Ahora, todo el mundo dice que M y B son constantes. M es la pendiente, B es el corte con el eje Y. Pero en realidad esos señores no son constantes. Si yo escribo Y igual a 2X más 5, ahí sí tengo constantes. ¿Cuáles son las constantes? Pues el 2 y el 5. Las constantes son números, no letras. M y B, aunque todo el mundo le llame constantes, en realidad son parámetros. ¿Para qué sirven los parámetros? Para definir familias. Entonces, cada vez que uno le da un valor a M, por ejemplo, M igual a 2 y B igual a 5, esto sería una familia biparamétrica. Depende de M y B. Entonces, con eso que obtengo, una recta. Si les doy otros valores, ¿qué voy a tener? Pues otra recta. Entonces, esos parámetros que definen, definen familias de rectas. ¿Sí? Entonces, los parámetros sirven para definir familias. Y las constantes, pues las constantes son números, números del espacio. No, ni siquiera el espacio, mentiras. Porque aquí estamos trabajando en R2 y las constantes no son números en R2, no son puntos en R2, son números reales, números. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno debe tener muy claro cuando trabaja matemáticas. Variables, constantes, parámetros. Bueno, yo dije que iba a borrar eso, pero yo creo que lo voy a dejar ahí. Voy a dejarlo así. Otro ejemplo donde uno define familias es en cálculo integral, ¿no? Cuando encuentra la familia de antiderivadas. Entonces uno escribe la antiderivada de 2x de x es x al cuadrado y le agrega una c. Y a esa c uno le llama constante de integración, pero eso no es una constante. ¿Sí? Entonces, a lo que uno le llama constante de integración, en realidad es un parámetro. Cada vez que usted lee un valor a c, tiene una antiderivada en particular. ¿Cuántas hay ahí? ¿Cuántas antiderivadas? Tantas como valores se le puede dar a c. Eso es una familia, es un conjunto de funciones. ¿Sí? Entonces, arriba teníamos un conjunto de rectas, ahora tenemos un conjunto de funciones. Entonces, cuando hablamos de familias de soluciones, estamos hablando más que todo de familias paramétricas. Entonces, a partir de parámetros, tenemos soluciones. ¿Cuántas? Pues por lo general muchas, porque por lo general se puede tomar muchos valores. Por lo general, ¿no? Uno puede encontrar ejercicios donde se solo toma dos valores. En sí, una familia es simplemente un conjunto formados por más de una solución. Pueden haber 2, 3, 4, infinitos por lo general. Eso es una familia de solución. ¿Sí? Entonces, una familia de solución es un conjunto
de soluciones que dependen de parámetros. ¿Sí? Una familia de soluciones es un conjunto de soluciones conformado por más de una solución. Listo. Por lo general depende de parámetros. Ejemplo de familias. Ejemplo. Bueno, nosotros vimos primero un ejemplo. Muestre cuál era el ejemplo. Era este. Un 16avo de x a la 4. Ese señor era una solución particular de, bueno, la teníamos escrito primero de otra forma. La voy a tener por aquí presente. La solución era 1/4 de x a la 4 y la ecuación inicialmente decía de y de x igual a x por y a la 1/2. Listo. Ahora sí. Bueno, esa era una solución. En realidad, de esa ecuación podemos tener toda una familia. Entonces, ejemplo, y igual, ¿cómo sería la solución? Debe ser 1/4 de x más c elevado al cuadrado. Sí. Es solución de y de x igual a x y a la 1/2. ¿Sí? Nota, las familias de soluciones no tienen definidos intervalos de definición. No cuentan. Con intervalo de definición. ¿Sí? A no ser que todos los miembros de esa familia cuenten con el mismo intervalo. O sea, profesor, un intervalo en común. Sí. Sí, esa palabra me gusta, con un intervalo en común. En común. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le dan familias, pues no le dicen, bueno, ¿en qué intervalo? No, a menos que todas tengan la misma. Esta en particular, por ejemplo, no la tiene. O puede llegar a tenerla siempre cuando uno le haga algunas restricciones de C. ¿De dónde sale, de dónde nace ese parámetro? Esta es una familia uniparamétrica. Bueno, eso nace de cuando usted resuelve esta ecuación. Cuando usted resuelve la ecuación, pues tenemos que hacer integrales. Y cuando usted hace integrales, aparece constante integración. Este C es una constante integración. La diferencia es que en cálculo integral, cuando usted coloca la constante integración, se puede tomar el valor que quiera. No hay ningún problema. En cambio, aquí no. Aquí C puede tener restricciones. Entonces, vamos a verificar que efectivamente esa familia es una solución. Entonces, la ecuación es de primer orden, necesitamos la primera derivada. Tenemos y es igual a 1/4 de x más c elevado al cuadrado. Derivada. Regla de la cadena.
derivada externa. Bajamos el 2. Listo. Listo la externa. Evaluado en interno. Derivada interna, aquí me falta algo, muestre. Me falta un cuadrado. Derivada interna, un medio x. Ahora sí. 2 con 2 se van. Y esto se puede escribir como x que multiplica a un cuarto de x al cuadrado más c. ¿Sí? Uno dice la función original, ¿qué valores puede tomar independientemente del valor de c? Uno dice, oiga, esto puede tomar independientemente del valor de c. Uno dice que x puede tomar todos los reales. ¿Sí? No importa cuánto valga x. En la derivada, ¿hay alguna restricción para x? No. Entonces uno dice, oiga, parece que no importa el valor de c. Todas pueden ser, x puede tomar todos los reales independientemente del valor de c. Entonces parece que tienen un intervalo en común. Bueno, vamos bien. Pero ahora falta reemplazar, ¿no? Reemplazando, nos quedaría, aquí lo escribir aquí para tenerla presente, de y de x igual a x ya a la un medio. Entonces reemplazamos de y de x, x que multiplica a un cuarto de x al cuadrado más c. Igual a x que multiplica a y elevado al cuadrado. Ahí ya hicimos el reemplace. Ah, y falta elevarla a la un medio, ¿no? A la un medio. Bueno. Pregunta del millón. ¿Esa igualdad se cumple? Sí. ¿Siempre, siempre, siempre? Yo diría que no, porque en la raíz no puede tomar negativos. O sea, la Pero parte de está elevado arriba. al cuadrado. No. Pues Pero como igual tal, quedaría la restricción, ¿no? el argumento de como tal de la raíz ahí no podría darnos un número negativo. Esa sería la restricción, profe. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, sí, por ahí es la cosa más o menos. Operaciones. Yo la escribo aquí con x. Si usted tiene x al cuadrado elevado a la un medio, ¿eso a cuánto es igual? X. Ah, ¿en serio? Eso no X. es x. Valor absoluto de X. Valor absoluto de x. Muy bien. ¿Y cuánto es x a la un medio elevado al cuadrado? X. Valor absoluto de X. Ese sí es x. Voy a escribir mejor aquí al lado para no ocupar tanto espacio. Ese sí es X, profe. ¿Sí? Entonces hay una diferencia de una operación a la otra, ¿no? Esta operación no es conmutativa. Bueno, estas dos operaciones no son conmutativas, el orden importa. Entonces, si aplicamos esas propiedades en nuestra ecuación, al lado derecho, el cuadrado con la raíz no se elimina. Según lo que tenemos aquí escrito, eso en realidad da valor absoluto. Entonces nos va quedando x que multiplica a un cuarto de x al cuadrado más c, igual, en forma de pregunta, a x, valor absoluto de un cuarto de x al cuadrado más c. Y tener x multiplicado por una expresión con paréntesis no es lo mismo que tener x multiplicado por una expresión con barritas, ¿no? Los paréntesis y las barritas son diferentes. ¿Sí? La igualdad se cumple siempre y cuando pudiéramos quitar las barritas. Y eso se cumple cuando lo que está Cuando dentro siempre sea positivo. sea positivo, muy bien. Y eso no siempre es positivo. ¿Sí? X al cuadrado multiplicado por un cuarto, eso sí es positivo siempre. ¿Tocaría restringir el C? Muy bien. ¿Sí? Entonces, si uno quiere que se cumpla siempre,
la igualdad, o que se cumpla para todos los reales, C tendría que ser positivo. Entonces C ya no puede, bueno, positivo o igual a 0, ¿no? Entonces en la familia no se aceptan valores negativos de C, para que tengan todos el mismo intervalo solución. Voy a escribir eso. Intervalos de definición. Hay que restringir a C. ¿Sí? Colocando la restricción que C sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Claro que ahí pues, si usted restringe, pues la familia ya no es tan grande. Ya no está considerándose negativo. Si C es negativo, ¿es solución? Sí, también es solución, pero en la parte en donde 1 sobre x al cuadrado más c sea positivo. ¿Sí? O sea, aquí no quiere decir que C no pueda tomar valores negativos. C puede tomar valores negativos, pero para esos miembros de la familia el intervalo de solución ya no es el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso aclaro que la restricción es para que todos los miembros tengan el mismo intervalo de definición, que serían todos los reales. Si C es negativo, pues la solución queda restringida a un intervalo más pequeño. Más pequeño. Bueno, cuando hablo de pequeño es con la contenencia. O que ya no van a ser todos los reales, van a ser un intervalo más pequeño. Bueno, más pequeño otra vez. Ejemplo. Colocar aquí un ejemplo. Entonces, ejemplo. Tomemos un valor de C en particular. Alguien que sea fácil de trabajar ahí. C igual a menos 1. ¿Sí? Cuando C vale menos 1, entonces lo que tenemos, ¿sí? Dentro del valor absoluto, es lo que me interesa, es un cuarto de x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto lo podríamos llamar un momentico función g de x, como para darle nombre. Entonces lo que queremos saber, o bueno, no le coloco nombre. Quiero saber cuándo es mayor o igual a 0. Entonces, por lo general uno lo que hace es, esto es una inecuación, por lo general se resuelve con el método de cementerio. ¿Sí? Pero, bueno, sí, en realidad voy a aplicar cementerio. Para cementerio, usted lo que tiene que hacer primero es igualar a 0, ¿no? Y mirar cuánto toma el valor de 0. Entonces usted despeja la x, ya que x es igual, despejándola rápidamente, eso es más o menos 2. ¿Sí? Y le hace el método de cementerio. Traza una línea, coloca el menos 2, coloca el 2 y reemplaza en la expresión. ¿Dónde reemplaza? Por valores que estén entre esas fronteras. Un valor por aquí podría ser menos 3, un valor entre menos 2 y 2 podría ser 0 y un valor mayor a 2 podría ser 3. ¿Sí? Y reemplaza. Ese es el método de cementerio. ¿Sí? A veces se lo enseñan a uno factorizando, pero es que no todo se puede factorizar. ¿Sí? Si usted reemplaza por menos 3 da 9 cuartos menos 1, que eso es positivo. Si usted reemplaza por 0, da menos 1, que eso es negativo. Si reemplaza por 3, nuevamente da 9 cuartos menos 1, que es positivo. ¿Usted está interesado en qué? En los positivos, que es donde se cumple la igualdad. ¿Sí? Los positivos están partidos en dos intervalos, los menores a menos 2 y los mayores a 2. Tome uno de los dos. ¿Cuál? El positivo, porque hay que pensar de forma positiva.
Entonces, el intervalo solución para esa función en particular iría desde -2, desde 2 que diga, hasta más infinito. Ese sería el intervalo cuando C vale -1. ¿Sí? Entonces, en realidad, C toma todos los valores que quiera en este caso. En realidad, C no tiene restricción. La restricción uno se la coloca si quisiera que la familia tuviera como dominio en común todos los reales. ¿Sí? Pero entonces hacer esa restricción de C, usted está restringiendo la familia. Aunque si usted no restringe la familia, pues ahora tiene que restringir el intervalo, ¿no? Una cosa por la otra. Bueno, esa sería una solución uniparamétrica. Podríamos tener soluciones con más parámetros. Es otro ejemplo. Por ejemplo, para la ecuación x2' más 16x igual a 0. ¿Sí? Esta es una ecuación donde la variable dependiente es x. ¿Cuál es la independiente? Cualquiera, la que uno coloque. Por lo general uno coloca la t. Entonces, para este señor, mira, acá hay algo bonito. Esta ecuación que tenemos aquí es lineal, ¿no? Una ecuación lineal. Entonces, las vamos a esta es de segundo orden, orden superior. Las de orden superior es las que vamos a trabajar en lo que definimos como el segundo corte. Las lineales son muy bonitas porque las soluciones de una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Las soluciones, si usted toma todas las soluciones y forma un conjunto de soluciones, esas soluciones forman un subespacio vectorial del conjunto de funciones. ¿Sí? Y los subespacios, pues, cumplen las dos propiedades clausurativas de los espacios, ¿no? Los elementos son los vectores. Los vectores aquí serían las soluciones de la ecuación. Y las dos clausurativas dice que si usted suma dos vectores, el resultado le vuelve a dar un vector. Es decir, que si yo sumo dos soluciones, obtengo una solución. Y la otra clausurativa es multiplicación por escalar, ¿no? Si usted toma una solución y la multiplica por un escalar, tiene otra solución. Entonces, de aquí, yo tengo una solución particular, que es x igual coseno de 4t. Esa es una solución. De esa solución, yo puedo crear una familia. ¿Cómo? La multiplico por un escalar entre comillas, en realidad voy a multiplicar por un parámetro. Entonces, de una solución particular, puedo crear una familia uniparamétrica. ¿Sí? Y también tengo por aquí otra solución. Seno de 4t. Ese señor también es muy fácil de verificar qué solución. Entonces, si lo multiplico por un escalar, tengo otra familia. Voy a colocar un C sub 2. ¿Sí? Entonces, tengo otra familia uniparamétrica de soluciones. ¿O será la misma? Bueno, las familias son diferentes si provienen no necesariamente de funciones diferentes, si las funciones que la generan son linealmente independientes. ¿Sí? Para el caso de dos funciones es fácil, ¿no? Dos vectores son linealmente independientes si uno no es múltiplo del otro. Coseno no es múltiplo de seno. Uno podría pensar, oiga, pero de pronto una identidad que diga que 2 veces coseno es igual a seno o algo así. ¿Sí? No, eso no existe. ¿Por qué? Porque cuando usted, ¿sí? Voy a escribir aquí un momentico, 2 coseno de 4t igual a seno de 4t. ¿Qué tal eso fuera una identidad? Bueno, ¿por qué no es posible eso? Porque cuando usted toma coseno y lo multiplica por un escalar, gráficamente usted lo que está haciendo es o una contracción o una dilatación, ¿no? En este caso sería una dilatación. Coseno se estira 2 unidades.
Entonces, cuando usted multiplica, o estira o contrae con respecto a y. ¿Sí? Pero eso no nos da la función seno. De coseno yo puedo obtener seno, pero por traslaciones verticales, horizontales, que diga, no por contracciones o dilataciones. Entonces, esto no puede ser ninguna identidad. Entonces, son linealmente independientes, por lo tanto, esta familia que forma aquí es diferente a esta familia. ¿Sí? Son familias de vectores, hablando en espacios vectoriales. Y los vectores se pueden sumar. Entonces, podríamos sumar esas dos familias y construir una gran familia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una familia biparamétrica de soluciones. ¿Sí? Entonces las lineales son muy bonitas porque para construir una familia biparamétrica, eso se construyó todo a partir de dos soluciones, coseno de 4t y seno de 4t. Entonces ya construimos infinitas soluciones. Bueno, oiga, ¿existirá una familia de 3 parámetros? Bueno, en algunos casos sí. O sea, usted puede tener una ecuación de orden 2 con familias de 3, 4, 5 parámetros. ¿Sí? Pero en sí nuestro objetivo es que para una ecuación de orden n, cuando la solucionemos, nosotros vamos a quedar felices con encontrar una solución de n parámetros. Estamos trabajando de orden 5, pues cuando lleguemos a una solución de 5 parámetros, con eso vamos a quedar felices. Y a eso es lo que nosotros le vamos a llamar la solución. ¿Sí? Entonces, aquí hay soluciones biparamétricas, uniparamétricas. ¿Sí? Bueno, esas son familias de soluciones. Aparte de las familias de soluciones están las soluciones singulares. Estas soluciones singulares son esquivas. Si uno no tiene cuidadito, se le escapan. Entonces es fácil que uno no las encuentre. Entonces, ¿qué es una solución singular? Una solución singular es una solución particular. Bueno, puede tener algo en especial para que la llamen singular y no particular. Bueno, es una solución particular y se dice singular con respecto a una familia. Con respecto a una familia de la cual no proviene. ¿Sí? Si proviene de la familia, se dice que es particular, proviene de la familia. Entonces, por ejemplo, pues el ejemplo anterior. ¿Sí? Este es el ejemplo más trivial ahí. El ejemplo anterior, teníamos una solución primero, que era coseno de 4t. Ese señor era solución. Es una solución particular porque no tiene parámetro. ¿Sí? Esta solución es singular con respecto a la familia y igual a c sub 2 seno de 4t. Es decir, no proviene de esa familia. Y se puede probar. ¿Sí? Puedo hacer la prueba. Es muy sencilla. Entonces, en la prueba uno supone que sí. Supongamos que sí proviene de la familia. Si proviene de la familia, sería una solución particular de la familia. Es decir, existe un valor de C sub 2 que al ser reemplazado nos da coseno de 4t.
C sub 2 seno de 4t es igual a coseno de 4t. Bueno, ya lo habíamos visto geométricamente que eso no puede ser ninguna identidad, ¿no? Pero quiero hacer operaciones. Entonces, ¿quién es C sub 2? Pues despejémoslos. C sub 2 sería 4 coseno de t sobre seno de 4t. Coseno de 4t sobre seno de 4t. Y coseno sobre seno, sabemos que es cotangente. Y cotangente es una función variable, ¿no? Esto es variable. Y C sub 2, supuestamente ya le dimos un valor, es decir, que este señor es constante. Y una variable no es igual a una constante. Eso es falso de toda falsedad. Conclusión, no existe ese tal C sub 2. C sub 2 no existe. Es decir, que efectivamente coseno de 4t es singular para la familia. Para la familia. ¿Sí? De hecho, esa familia, la que viene con conseno y la otra que viene con seno, no es que se la lleven muy bien. ¿Sí? Hay alguien que sí tienen en común. Voy a escribirlo aquí como un diagrama de Venn. Entonces, aquí hago un conjunto. Por aquí hago otro. Y supuestamente ese es el conjunto de todas las soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está repartida esa familia? Hay una que es la familia, voy a colocar aquí abajito el nombre. Una se llama y igual a coseno de 4t. Y la otra familia es y igual a seno de 4t. ¿Qué tienen en común? La solución trivial y igual a 0. Ah, me faltó escribir el C sub 1 y el C sub 2. ¿Sí? Es el único miembro que tienen en común. ¿Cómo sé que están en ambos? Pues fácil. Tome C sub 1 y reemplácelo por 0. Y tome C sub 2 y también reemplácelo por 0. Entonces nos queda la función y igual a 0. ¿Sí? Es el único que tiene en común. Y cuando usted une esos señores, tiene la familia biparamétrica. Entonces la unión de ambos, la que habíamos escrito ahorita. Este es y igual a C sub 1 coseno de 4t más C sub 2 seno de 4t. Entonces cada vez que le da un valor a C sub 1 y C sub 2 diferente de 0, tiene alguien que no está en este exclusivo ni en este exclusivo, sino que está en la unión de ambos. ¿Sí? Es una función nueva. Aquí no aparece escrita. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es como un generado. Entonces, con esto usted genera y empiezan a salir más. ¿Sí? ¿Qué más sale? Pues en realidad salen todas, toditas, todas. No se nos escapan ninguna. Entonces, cuando usted hace esta combinación, está generando todo el espacio. Y vamos a tener todas las soluciones. ¿Sí? Y entonces podríamos hablar del concepto de la solución general. ¿Sí? ¿Qué es la solución general? Pues es el conjunto de todas, toditas, todas las soluciones de una ecuación diferencial. ¿Sí?
por lo general uno lo define en un intervalo común. ¿Sí? Para poder hablar de todas, en un intervalo común y. Si algo, pues usted limita los intervalos de tal forma que le dé un intervalo común de todas. ¿Sí? El problema es que no existe suficiente, bueno, la teoría en realidad no existen suficientes resultados para saber si usted lo que encontró es la solución general. Usted la puede tener, pero pruebe que es la solución general. Prácticamente es imposible. ¿Sí? Entonces la solución general es muy esquiva. O si uno la tiene, no sabe que en realidad la tiene. Bueno, lo que uno sí sabe, fijo, es que la solución general para una de orden n, por lo menos, tiene n parámetros. La solución general de existir, voy a colocar así. Para una de orden n, una ecuación diferencial ordinaria de orden n debe poseer por lo menos n parámetros. ¿Sí? Por lo menos. ¿Puede tener más? Sí, puede ser que sí. Puede ser que no, también puede ser. Aquí todo es posible. En ciertas ocasiones podríamos asegurar que tenemos la solución general. En ciertas ocasiones. Por ejemplo, en este anterior yo les puedo asegurar que esta combinación lineal es la solución general de la ecuación diferencial. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en orden superior, porque les puedo asegurar eso. ¿Sí? Pero por lo general esto no puede asegurar nada. Entonces, si estamos trabajando en una ecuación de orden 3, pues llegue a una familia de 3 parámetros. ¿Es la solución general? ¿Quién sabe? Pero a eso es lo que nosotros le vamos a llamar como la solución. ¿Sí? ¿Esa familia es única? ¿Quién sabe? Pero esa fue la que encontré. Listo. Esa es la solución para nosotros. Nuestra hora. Bueno. Esa es la solución general. No alcanzo a dar este ejemplo, pero lo quiero escribir. Ejemplo. Ah, no, mentira, ni siquiera tengo como se me perdió la hojita donde tenía listo el ejemplo. No lo quiero escribir. No lo puedo escribir, pero sí voy a escribir el enunciado del ejemplo. Entonces, el ejemplo es una solución, bueno, ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2 con familia de más de 2 parámetros. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar cómo a veces uno puede, o sea, cuando esta ecuación la podríamos resolver más adelante, ¿sí? Todavía no la puedo escribir porque ya me perdí cuál es. Pero cuando la resolvamos, vamos a encontrar 2 parámetros y con eso vamos a quedar felices. Yo les voy a enseñar es simplemente cómo a partir de esa familia de 2 parámetros podríamos de pronto conseguir más parámetros. Bueno, entonces simplemente le dejo el título para recordar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.